Imagina tener un asistente personal las 24 horas que analiza los mercados mejor que cualquier humano, detecta tendencias y te da la ventaja para operar con más confianza. ¿Te imaginas cuánto podría mejorar tu trading? Yo pasaba una cantidad brutal de horas para hacer mis análisis y ahora lo hago en cuestión de pocos minutos, incluso segundos. Y hoy precisamente te voy a hablar de la herramienta que ha hecho eso posible y me ha recortado tanto mis tiempos. Hoy voy a hablar de Forecaster, una herramienta revolucionaria que está transformando la manera en la que analizamos los mercados. Este vídeo está patrocinado precisamente por ellos y no es para menos, porque Forecaster no solo me ahorra tiempo, sino que me da y me permite tomar decisiones mucho más informadas. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo usar esta herramienta y cómo puedes acceder a ella hoy mismo. ¡Vamos allá! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. Empezaremos definiendo el problema que muchos traders enfrentan. Es que aunque dediquemos horas y horas al análisis, siempre parece que falta algo. Leemos informes, cálculos de ratios, análisis de gráficos. Es un trabajo interminable. Y aquí es donde entra en juego Forecaster. Esta herramienta combina inteligencia artificial con un análisis exhaustivo de datos para darte las respuestas que necesitas en cuestión de segundos. Con Forecaster puedes analizar ciclos económicos, correlaciones de activos y hasta noticias globales, todo en un solo lugar. Pero no se trata solo de datos. Forecaster te presenta esta información de manera clara y sencilla para que puedas tomar decisiones más rápidas y acertadas. Es como tener un analista personal trabajando para ti 24/7. Ahora te voy a enseñar cómo funciona en la práctica aquí en el ordenador para que veas todo lo que puedes lograr con esta herramienta fundamental. Bien, estoy ya en Forecaster, entonces tienes el link en la descripción por si quieres acceder y como puedes ver, una vez pulsamos en iniciar sesión, yo ya la tengo iniciada, sale como un buscador de Google, muy simple e intuitivo. Entonces hay una sección de noticias, aquí arriba a mano izquierda, y toda la parte nueva de IA está en agente de IA. Pulsando aquí lo tenemos. También, si sabéis cómo funciona Forecaster, pues en el buscador, cuando entramos en un activo, sale lo que ya conocíais como la descripción general, que ya habíamos visto muchas veces, donde vemos el gráfico y en X periodos cómo nos hubiera ido dicha inversión, la estacionalidad, donde hay una previsión de lo que podría suceder a 3 años, 5 años, etc. Y muchos más datos como promedios diarios, semanales, mensuales, así como el indicador de sobrecompra y sobreventa que tenemos aquí, el informe COT. Pero ¿qué sucede? Que con todo esto también tenemos la parte de inteligencia artificial que podemos acceder a través de agente de IA. Entonces, ¿en qué consiste esto nuevo? Pues ya no necesitas pasar horas buscando información en múltiples plataformas. ¿Quieres saber cómo afecta una decisión de la Reserva Federal a las acciones? Pues Forecaster no solo te dirá el impacto general, sino que también identificará las empresas más afectadas. Esto es clave para tomar decisiones rápidas y fundamentales. Entonces, como puedes ver, ¿qué está pasando en el mundo? Pues previsión de Popular Investor para 2025, temas de actualidad son esto. ¿Por qué todo el mundo habla de ordenadores cuánticos? Por ejemplo, el tema cuántico podría afectar el mundo cripto. También cómo puede afectar la presidencia de Trump. Lista de ETFs cuánticos, el equipo de Trump y su impacto en el mercado, próximas salidas en bolsa, ciclos económicos del país. O sea, aquí tenemos
Pues un montón de información que puede ser interesante. Por ejemplo, ¿por qué todo el mundo habla de ordenadores? Pues porque todo el mundo habla de ordenadores cuánticos. ¿Y qué son los ordenadores cuánticos? Pues son un gran avance en cuanto a potencia, computación y a que utilizan los principios de la mecánica cuántica, a diferencia del ordenador clásico que procesa datos mediante bits, que son ceros o unos. Empresas que están trabajando con ordenadores cuánticos, pues aquí tenemos la lista, por si nos interesa invertir pues, en computación cuántica, pues podemos buscar acciones de IBM, de Google, de Microsoft, si tenemos un análisis que nos da a pensar que los que están metidos en ello pueden subir en bolsa, que sería ya lo que uno puede pensar, pero cada cual tiene que hacer sus propios análisis, ya sabéis. Acciones, mira, consideraciones de inversión. El sector de la computación cuántica está ganando terreno respaldado por una información financiera y entusiasmo tanto de empresas privadas como de gobiernos. Entre las posibles oportunidades de inversión se incluyen acciones de empresas de computación cuántica, empresas como IBM, Google, que es lo que te comentaba, D-Wave, Rigidit, están logrando avances, pero varían mucho en términos de riesgo y madureza. Algunas acciones de empresas especializadas como D-Wave, Quantum, o IonQ se consideran de alto riesgo, pero con un alto potencial de rentabilidad. También hay los ETFs cuánticos. Para los inversores que buscan una exposición diversificada, el ETF cuántico Defense, el Nasdaq Quantum, sigue a las empresas que desarrollan tecnologías de computación cuántica. Esta opción mitiga algunos tiempos de acción y bueno, en conclusión, pues invertir en computación, todo esto, que aquí tenemos la lista de empresas cuánticas, pues de cualquier tema, tenemos de todo, podía llevar horas y horas de análisis, incluso días. Y ahora realmente, gracias a la IA, dices, vale, pues lista de ETFs cuánticos. Pues ya me dice que es Quantum. Entonces vamos a ver si en el buscador de Forecaster tenemos este ETF. Quantum. Entramos en el ETF y vemos pues su gráfico histórico, que hubiéramos ganado en un mes, en 6 meses este año, en un año corriente, 3 años, 5 años. Estos son promedios históricos, no es nada seguro. Y los rendimientos año a año, vemos que ha habido el año 18 y 22 que ha habido un poco de caída, pero los otros años pues ha crecido. Aquí tenemos los pagos de dividendos y mucha más información, como la estacionalidad. La estacionalidad nos dice que tanto a 3 como a 5 años, pues la tendencia parece que pueda ser alcista. Aquí podemos añadir pues el año actual, años pasados, por ejemplo el año actual. El año actual ha subido mucho más de lo que es habitual o nos da la previsión de estacionalidad. Y pues aquí vemos mucha más información. Finalmente el indicador de sobrecompra nos dice que está pues sobrecomprado, lo único que ahora justo ha salido un poco de la parte de sobrecompra. Entonces realmente Forecaster te da acceso a análisis de tendencia macroeconómica, selección pues cualquier mercado dentro del buscador y me cuenta cómo está ese mercado, lo podemos comparar con otros, podemos mirar a través de las noticias, ahora toda la parte pues que nos da nueva que podéis encontrar aquí de agente de IA, pero ya veis que aquí tenemos pues el informe COT al que le hemos dedicado vídeos, tenemos las clasificaciones, puntos de equilibrio, analizador cuántico, rastreador del gobierno de Estados Unidos y el agente de IA. Entonces, hay muchísimas funciones y una de las funciones impresionante es la comparación de empresas. Supongamos que quiero comparar Microsoft y Amazon. En unos pocos clics puedo ver métricas como flujo de caja, márgenes de beneficios o ratios de deuda. Esto me ahorra días de análisis manual y me da una ventaja competitiva increíble. Entonces, realmente, vamos a ver ese caso, Microsoft, lo buscamos en el buscador, Microsoft, y hay muchísima información
pues sobre Microsoft, ventas, largos, el últimos minutos, tema dividendos, que es cuando hay el pago de dividendos. Tenemos aquí pues todas estas estadísticas que ahí cada cual tiene que aprender a leer. Hemos dedicado vídeos para ver pues saber leer los indicadores y todo lo que nos da la herramienta. Fundamentos. Aquí tenemos las puntuaciones y todo el análisis fundamental de este activo. Y si quisiéramos comparar, pues hay muchas maneras. Una, por ejemplo, lo que decíamos de comparar Microsoft y Amazon, pues una manera es abro otra ventana, aquí pongo Amazon y de forma fácil y rápida divido pantalla, pongo a un lado esto, a otro lado esto y tenemos fundamentos. Los fundamentales, de una y otra empresa y podemos hacer comparaciones. Vemos que Microsoft tiene un average fight value pues mucho superior, el precio actual es un 12,21% inferior al valor justo y en cambio en este caso el precio actual es 32,7% superior al valor justo, o sea, dice que esto, según el análisis que hace Forecaster, está sobrevalorada y está infravalorada. La puntuación, pues bajo riesgo de quiebra en ambos casos. Aquí vemos que las acciones en circulación, pues aquí van reduciéndose, aquí van aumentando. Y así a pantalla dividida uno puede también comparar empresas y ver todo el potencial. Pero realmente lo que actualmente para mí es una revolución es el tema del agente de inteligencia artificial, donde uno pues puede pulsar, buscar todo tipo de información y es muy, pero que muy interesante. Podríamos pasar horas y realmente reduce el trabajo de un analista, tanto, sobre todo tema fundamental, muchísimo, pero también análisis más técnicos. Como puedes ver, Forecaster es más que una herramienta, es un cambio de juego para cualquier trader, desde principiantes hasta expertos. Te permite concentrarte en las decisiones importantes mientras la IA hace el trabajo pesado por ti. Este vídeo ha sido, pues como te he dicho, patrocinado precisamente por Forecaster y estoy encantado de compartirlo contigo porque realmente creo que puede marcar un antes y un después en tu trading. Si quieres probar Forecaster y descubrir todo su potencial, te dejo un enlace en la descripción para que te registres. Además, es completamente gratuito para empezar. No pierdas la oportunidad de llevar tu análisis al siguiente nivel con una de las herramientas más avanzadas del mercado, que además, sumándole la IA, está revolucionando totalmente los análisis. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, el conocimiento es poder, pero con Forecaster este puede estar al alcance de tu mano. Así que hasta la próxima. Por cierto, advertencia de riesgo, el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.